El trabajo que me dieron para esta convención es la inspiración del Espíritu Santo. Obviamente, la doctrina de la inspiración. La palabra inspiración significa más bien expiración. El Padre expira, pronuncia a través del Espíritu Santo la inspiración que llega al escritor humano de la palabra de Dios. Obviamente, cuando presentamos la Biblia, muchas personas quieren debatir diciendo, bueno, la Biblia es palabra de Dios, pero con autores humanos. Y con esto quieren decir que los autores humanos pueden cometer errores porque son falibles y que por consiguiente la Biblia puede tener errores y puede ser falible, por lo menos en ciertas partes. Quiero decirles que la Biblia es infalible, inerrante, suficiente, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo o expirada a la inspiración del que escribe, pero esa inspiración no son ideas que Dios le da al escritor para que él las dijera, las analice y luego escriba. No, es palabra de Dios puesta en la boca y en la habilidad de la persona humana. Obviamente es escrita por hombres, no va a ser escrita en lenguajes que no conozcamos. Dios utilizó más de 40 hombres para escribir toda la Biblia en un periodo de tiempo de cerca de 1600 años. Ustedes saben, la Biblia se comenzó a escribir en el año 1492, cuando Moisés inició, y se terminó aproximadamente antes del final del primer siglo. Los hombres que escribieron no recibieron un dictado del Espíritu Santo de Dios y ellos escribían lo que estaban escuchando. Ustedes ven que Dios utilizó las vivencias humanas de cada individuo de acuerdo con su educación, con sus costumbres, la geografía, la vida, las experiencias que tenían, pero el mensaje que Dios les envió es palabra de Dios, es inspiración verbal, pero no es dictado. Por eso podemos ver claramente que la Biblia es verdad, porque fue escrita, como dije antes, por más de 40 autores en una expansión de historia de cerca de 1600 años, y todos hablaban del mismo tema. Hablaban del trabajo y el ministerio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es, por consiguiente, el autor de toda la Biblia. El Padre es palabra de Dios y a través del Espíritu Santo fue entregada a los autores que Dios escogió. Claramente, estos autores eran de distintos países, de distintos idiomas, e interesante, y nada interesante, es una perfección tal que concuerda, que tienen concordancia, todos siguen el mismo tema y no se contradicen los unos con los otros. La palabra de Dios, obviamente, no es palabra de hombres, sino palabra de Dios. La inspiración bíblica por el Espíritu Santo no se puede equivocar. Ha habido muchas gentes y estudiosos y gentes académicas que están a favor o en contra de la Biblia, que han tratado de analizar y buscar errores en la Biblia. Y han encontrado que realmente es imposible encontrar errores en la Biblia.
realmente si alguien está escuchando esta conferencia y le encuentra un error a la Biblia, me gustaría que ustedes nos escribieran aquí al seminario y ya analizaremos que esos aparentes errores tienen grandes explicaciones siguiendo los principios hermenéuticos y exegéticos que son las herramientas que Dios nos ha dado a través de el trabajo de la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que la Biblia dice y lo que los profetas y escritores escribieron. La Biblia es palabra de Dios y lo dice y es la forma más segura que Dios usó para darnos la revelación de quién es Él y de quiénes somos nosotros y del plan de salvación y de la vida eterna, pero no solamente nos ha dado mensajes espirituales y morales, pero también la Biblia nos habla de ciencia, de astronomía, geología, fisiología, historia, geografía, y todas estas cosas usando las costumbres, la educación, como dije antes, y las vivencias de los escritores humanos. Pero no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, de capítulo 1, del versículo 16 al 21, Pedro dice claramente que no podemos confiar en visiones, ni en sueños, ni en cosas que escuchamos, sino que tenemos algo más seguro que es lo que está escrito. Pero no solamente Pedro, sino el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, en lugar de comenzar una conversación teológica con Satanás o filosófica, sencillamente le contestó siempre, está escrito, está escrito, está escrito. Y el mismo Señor Jesús dice que la Escritura no se puede quebrantar. Y el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 5:18, del 18 al 20, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñarse a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué está hablando? Que es toda la Escritura. No partes de la Escritura, es toda la Escritura, y cada palabra, cada símbolo es palabra de Dios. Volvamos a la segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Pedro, Juan, Santiago Pedro, Juan y Santiago estaban presentes en el momento de la transfiguración. Vieron la gloria de Cristo hablando con Moisés y Elías. Y oyeron una voz del cielo que decía, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y estaban felices. Pero Pedro luego, después de la resurrección de Jesús, cuando escribe la segunda carta de Pedro, dice lo siguiente: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo, en el Monte de Transfiguración.
tenemos, versículo 19, también la palabra profética más segura. ¿Qué está diciendo? No confía en una visión. No confía en algo que oye. Confía en algo más seguro, es la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego da el golpe de gracia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿qué quiere decir eso? Que ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? No, eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo inspira al escritor, el escritor no se pone a pensar qué es lo que quiere decir esto y vamos a ver cómo lo interpreto y escribo lo que a mí se me ocurre. No. Eso es lo que está hablando de interpretación privada. No que nosotros no podamos interpretar lo que dicen las Escrituras, sino que el que escribió no pudo interpretar lo que Dios quería decir, sino tuvo que escribir lo que el Espíritu Santo le ha revelado a través de la inspiración. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de su inspiración, nos regaló toda la Biblia y nos dio toda la información de cómo Dios creó el mundo, de toda la historia bíblica, de toda la historia inclusive de la humanidad, de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Pero todo esto es por obra del Espíritu Santo. Es increíble que los mismos profetas que escribían, algunos de ellos escribían y ellos mismos no entendían lo que estaban escribiendo. Eso demuestra que ellos no hicieron interpretaciones privadas, sino que escribieron lo que Dios les inspiró directamente a su boca y a sus escritos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12, dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos escribían y luego decían, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué será? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras detrás de ellos. Los mismos profetas escribieron y realmente muchas de las cosas que los profetas escribieron no fueron para ellos, pero fue más bien para nosotros, que vemos la realización de las profecías en la venida del Señor Jesucristo. Esto se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, la Escritura, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Inclusive los ángeles no
escudriñan la palabra de Dios, cómo es posible que Dios haya venido a salvar hombres y no se ve en la Biblia que vino a salvar ángeles. Es una cuestión bien interesante. Así que estos hombres escribían ciertas cosas que ellos mismos no comprendían. Puedo darle un ejemplo. Isaías, en el capítulo 12 y 13, el capítulo 52 y 53, escribe acerca de Jesús como el sustituto de todos los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Un evangelio clarísimo presentado por Isaías, que el que cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación va a recibir a Jesús como el sustituto. ¿Qué quiere decir? Que Él va a recibir el castigo y la ira de Dios como suplente al pecador arrepentido. Eso lo escribió Isaías 700 años antes de la llegada de Jesús. O sea, que la profecía misma demuestra que la Escritura es verdad, que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, porque no es posible para Isaías pensar en estas cosas. En el caso de David, 1000 años antes de la llegada de Jesús, presentó en una forma patética, como un video, el sacrificio de la crucifixión de Jesús, detalle por detalle. Inclusive las mismas palabras de Jesús en la cruz ya estaban escritas por David. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué hombre puede escribir algo así? La Biblia, obviamente, es inspirada por Dios, porque Dios creó el mundo. En el resto de información que nos da, así sea astrología, así sea historia, geografía, inclusive psicología, fisiología y todas estas cosas, inclusive el gran trauma de los hidráulica, cómo Dios hace mover el agua de los, no importa cuántos ríos lleguen al océano, el océano nunca va a despegarse porque tenga mucha agua, porque ya en la Biblia está bien claro que Dios ha creado un movimiento correcto del agua para hacer circularla de tal manera que llega al mar, luego es llevada a las nubes lo regresan, riegan la tierra, vuelve al mar, y eso está en la Biblia. Todo hay que leer Eclesiastés, hay que leer el libro de Job, Isaías, luego astronomía. Ya Job, cuando Dios le pregunta, dice, ¿por qué preguntas todo esto? ¿Acaso desde cuándo me diste consejo? ¿Cuándo me dijiste dónde tengo que poner las estrellas? Y habla de la Osa Mayor, la Osa Menor y todas las galaxias. Habla de que el hombre nunca podrá contar todas las estrellas. Llegó un momento en la época de la ciencia que alguien
dijo que habían 1115 estrellas. Y algunos años después, alguien dijo que había 1450 y tantos estrellas. Y hoy en día han descubierto que hay millones de estrellas solamente en esta galaxia. Y hay millones y millones de galaxias con billones y billones de estrellas. La Biblia dice, nunca las podrá contar. La manera como Dios maneja y protege inclusive este planeta Tierra. Pareciera que este planeta, tan pequeño como es, fuera algo que no vale ni siquiera la pena mirarlo comparado con el resto de los planetas. Pero hoy estoy diciendo en esta convención que el planeta Tierra es el centro del universo. ¿Por qué? El planeta Tierra es el único planeta en este momento que tiene todas las condiciones para sostener la vida. Tiene agua, tiene la mezcla de gases perfecta para sobrevivir, está localizada a la misma distancia, a la distancia perfecta del Sol, para que si estuviera más cerca no nos quema, y si estuviera más lejos, obviamente nos moríamos de frío. En efecto, no solamente eso, sino no es tan grande como el resto de los planetas, pero hay una razón para eso, porque los meteoritos se caen por la atracción de la gravedad, van a caer en otros planetas y nuestro planeta está protegido. Pero una cosa más importante por la cual podemos creer que Dios hizo algo especial con nosotros, este regalo tan querido de esta bella creación que hizo, a pesar de darnos todo, el lujo de toda clase de comida, de toda clase de colores, la belleza que Él muestra en su creación, que los salmos dicen, los cielos declaran la gloria de Dios, es tan especial. Pero ¿sabe qué es más especial? Que el planeta Tierra fue donde Dios envió a su Hijo. Y eso para mí lo hace el centro de todo el universo creado. Ese regalo tan hermoso de la salvación. Así que ya vemos que en la ciencia, muchos descubrimientos de la ciencia de que la Tierra es redonda, ya Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo para los escritores de la Biblia, lo había dicho, del círculo de la Tierra. Ya Dios había hablado también de la geografía, había hablado de historia. Note el caso de Daniel. Daniel fue capaz, pero Daniel no fue capaz. Es el Espíritu de Dios que le dio la inspiración a Daniel para que Daniel escribiera lo que iba a pasar con exactitud los 400 años, 500 años e inclusive cosas que hoy están sucediendo y que van a suceder hasta el fin de este mundo. Veamos, por ejemplo, él profetizó que el imperio de Babilonia iba a ser conquistado por el imperio persa y que el imperio persa iba a ser conquistado por Alejandro el Grande. En inglés se dice Alexander the Great, creo que se dice lo mismo. Y el imperio griego conquistó todo el mundo y la Biblia dice que Alejandro va a dejar 4 de sus generales, o que su reino va a ser dividido entre 4 generales, y vamos a tener los seduceos en los talomitas y el resto, y en efecto eso sucedió. Y luego anuncia la llegada del Imperio Romano, que va a dominar a todo el resto del mundo.
Todo esto con una exactitud increíble que ningún hombre lo puede imaginar. ¿Cómo alguien se atreve a negar la autoridad del Espíritu Santo cuando escribe su libro sabiendo todas las cosas que van a pasar? En el caso de Isaías, Isaías escribe que hay un rey persa que va a devolverle la libertad a los israelitas para sacarlos del exilio. Este rey fue anunciado por nombre más de 200 años antes de que este rey existiera y antes de que el imperio persa existía.